solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 930 millones de pesos. Horas exactas, 7 de la tarde, que ya por supuesto es de noche en gran parte del país a esta hora, en este invierno y en este jueves 14 de julio. Vamos a compartirte las principales noticias en este momento del día. INDEC, la inflación de junio fue del 5,3% y alcanza el 64% anual. El rubro, para adelantarte, que mayor incremento tuvo fue el de la salud. Vamos a ampliar los otros detalles. Tecnología, desarrollan una tabla de alimentos disponible en una app. Es junto al INTA que, articulado con la Universidad Nacional de Rafaela, desarrollaron esta aplicación de descarga libre y gratuita. Brasil, la cosecha de café de 2022-2023, gana ritmo por el tiempo seco. En estos casos y en este detalle productivo, en esta particularidad, la sequía le da un beneficio extra a los objetivos brasileros al respecto. El ingeniero Claudio Gianni nos cuenta el detalle de los mercados granarios de hoy. Hay tendencias en Estados Unidos, otra jornada en que el dólar siguió ganando valor relativo y el petróleo se mantiene debajo de los $100. Los pronósticos climáticos para el cinturón de cultivo en este país continúan vaticinando mucho calor y lluvias escasas las próximas 2 semanas. El contexto externo muestra a un inversor con aversión al riesgo por temor a una posible recesión. El maíz fue el único ganador de la jornada. Estos pronósticos lo afectan especialmente por estar dentro del periodo crítico. Aportan para los precios algunos indicios de que los chinos estarían volviendo a comprar maíz norteamericano, así como aceptables datos de ventas semanales de exportación. La soja no pudo sostener la mejora inicial, le juegan en contra un presente flojo para el aceite, el flaco interés chino en las importaciones de esta oleaginosa y la ausencia de flashes de venta para el producto norteamericano el último mes. El trigo volvió a fallar en sostener el rebote, tiene buena demanda y un número de exportación mejorado, pero el avance de las negociaciones para abrir corredores en Ucrania volvió a condenarlo. Otra floja rueda en Wall Street, a la inflación más alta en 41 años, se sumaron los balances de los grandes bancos de Estados Unidos ciertamente negativos. Mercado agroganadero de Cañuelas con muy poquito movimiento. Ingreso 87 en este jueves. Otro día, de alguna manera, histórico para el dólar blue porque llegó a una cotización récord. Pero no solo vamos a hablar del dólar paralelo, así es como se lo conoce y define, por supuesto, al dólar blue. Vamos a ver todo el detalle de las monedas. Mira, en Argentina, claro que sí, el dólar oficial para la compra 129,21. Fíjate que todo en ascenso. Para la venta 135,21 centavos. Dólar blue para la compra 279 y atención que para la venta 289 pesos. Dólar mayorista para la compra 127,80, para la venta 128 pesos. Y el euro que venía bajando ahora está en reversa ese movimiento económico. Para la compra 126,74, para la venta 135,25. 13 grados es la temperatura ahora en Buenos Aires y fíjate cómo termina la semana, porque mañana es viernes y por supuesto que el finde ya tiene los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Mañana 9 la mínima, 15 la máxima, mayormente nublado. El sábado con lloviznas, 9 la mínima y 12 la máxima. El domingo despejadísimo, ya proyecto que ese puede ser un gran día con ese sol radiante. 3 grados la mínima y 14 grados la temperatura máxima. Se anunció que hoy iba a llegar la información del INDEC respecto a la inflación del mes de junio y finalmente la tenemos a partir de las 16 horas. Fue parte de nuestro noticiero de la tarde, primera edición, y hoy también acá, ahora, en vivo. Y en este noticiero queremos darte los detalles porque
El 5,3% que corresponde al mes de junio permite que se alcance anualmente la estrepitosa inflación del 64% oficial, cuando estamos hablando del índice de precios al consumidor. Lo cierto es que hay muchos sectores que ya tienen una inflación superior anualmente a esta que te estoy compartiendo. Salud lidera el mayor aumento con 7,4%, luego viene vivienda, agua, electricidad, combustibles, los servicios, al fin y al cabo, con el 6,8%. Después, bebidas alcohólicas y tabaco, 6,7%. Tanto el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un aumento que no es de los protagónicos, en este caso correspondió al 4,6%. Hay suba de verduras, muy marcada también, legumbres, carnes y derivados. Ahora, hay una buena noticia en todo esto, es decir, ¿qué es lo que menos aumentó? Hay un por debajo dentro de la inflación que ya es parte de nuestro país y hoy lo dijo la propia vocera de la presidencia, es endémico, es estructural, es decir, decirte que esto va a cambiar sería mentirte. Bueno, hay sí un sector que no tuvo prácticamente aumento, aunque siempre vamos a tener aumento en Argentina, la comunicación es a quien le corresponde el 0,4% de inflación. Educación, que es otro de los temas a donde por supuesto las familias, con la estructura que eso implica y la escolarización de los niños, de las niñas, sí tuvieron un aumento del 2%, que es menor al que había sido, al que se venía dando entre marzo y mayo. Y justamente nombraba recién a Gabriela Cerruti, la portavoz de la presidencia, que hoy dio una conferencia. Te vamos a compartir la declaración respecto a la segmentación de tarifas que va a comenzar a aplicarse el 1 de agosto, pero mañana ya podés entrar a Mi Argentina y anotarte, inscribirte y catalogarte con este beneficio que buscan darte en los servicios. Y también se refirió al aumento del dólar turista, ese 10%, y el plan de la AFIP para recaudar más en términos de ganancias fiscales, de fortalecer las arcas del gobierno. Estamos hablando a su vez que para quienes están viajando en estos momentos fue una noticia de alguna manera que no esperaban. También las aerolíneas internacionales hicieron un descargo para el gobierno, pero vamos a escuchar la declaración oficial. Mañana efectivamente van a estar disponibles los formularios en la página de argentina.gov, también a partir de la aplicación Mi Argentina, que todos hemos aprendido a usar durante la pandemia. Allí tenemos que ingresar todos, absolutamente todos, aquellos que creen que pueden recibir el subsidio, o sea, todos aquellos que creen que pueden recibir el subsidio tienen que anotarse, ya sea porque tienen tarifa social y entonces por lo tanto van a seguir recibiendo el subsidio, o porque están en la franja de ingresos medios, por lo tanto también van a seguir recibiendo el subsidio. Todos tienen que anotarse, esos datos que son muy sencillos de llenar van a cruzarse con los datos que están en poder del Estado con respecto a los ingresos, con respecto a las propiedades, y una vez que esos datos estén cruzados y quede determinado quiénes acceden y quiénes no al subsidio, se va a empezar a cobrar la tarifa formal, plana, de alguna manera, sin subsidio, para aquellos que no accedan al subsidio, y las tarifas con los diferentes subsidios según a cuál de las franjas pertenezcan. Los datos claramente de aquellos que en este momento ya están en algún plan social o cobran la jubilación mínima o tienen tarifa social se cruzan inmediatamente porque son datos que ya están registrados en el ANSES y están registrados en el Estado. El resto de los datos seguramente va a llevar un poco más de tiempo, pero confiamos en que todo se va a hacer muy rápidamente. Ustedes saben que la Argentina en el último tiempo, sobre todo de la pandemia en adelante, tiene una facilidad para, no sé, en la última vez que se hizo el refuerzo al ingreso se inscribieron 13 millones de personas en una semana. Para el censo virtual, el 50% de la población lo hizo virtual, así que entendemos que el manejo para ingresar a Argentina o a Mi Argentina lo van a saber hacer, va a ser muy sencillo. Por supuesto, si no lo saben hacer o si consideran que es complicado, va a haber turnos para que lo lleven adelante, tanto en las oficinas del ANSES como en las oficinas de las diferentes compañías, en las diferentes ciudades, pueblos,
provincias. Así que está trabajando en conjunto el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía, con los diferentes entes, con las compañías y con las provincias para que se lleve adelante de la mejor manera posible, y una vez que este procedimiento esté hecho, que esperamos que sea durante el mes de julio, a partir de allí probablemente, seguramente a partir del 1 de agosto van a comenzar a regir entonces las tarifas de acuerdo a las 3 franjas determinadas por el decreto que firmó hace un mes atrás el presidente de la Nación. El dólar ahorro no tuvo ninguna modificación. En cuanto a las medidas que anunció ayer AFIP, volvemos a reiterar que no hay ningún aumento de impuestos ni ningún cepo, como dijo algún colega anteriormente. Lo único que hay es una mayor percepción del adelanto de ganancias, que después, cuando se paga ganancia o bienes personales, se devuelve, con lo cual lo único que hay es una modificación de 35 a 45 del adelanto de la percepción de ganancia. El impuesto país no se aumentó, sigue siendo exactamente el mismo. El dólar ahorro sigue exactamente igual, no hubo ningún tipo de modificación, ni en el impuesto ni en la percepción de ganancias, está exactamente igual y sin ninguna modificación. Con respecto a las retenciones, no están en este momento en evaluación, y con respecto a la renta inesperada, esperamos que el Congreso trate lo antes posible ese proyecto y esa ley. Es muy importante para Argentina en este momento poder dar esa discusión y poder entender que aquellos que se están haciendo de renta inesperada por causas de la guerra, esta ley se está discutiendo en este momento en España, se está discutiendo en Estados Unidos. Es muy importante que nuestro Congreso dé esa discusión, porque tiene que ver con aquellos que obtuvieron renta inesperada beneficiándose de la guerra que está llevando al mundo no solo muerte y no solo migraciones, sino también un colapso económico como hacía muchas décadas no habíamos visto. En la provincia de Salta, su gobernador Gustavo Sáenz es esta vez el encargado de contarnos de qué se trata el convenio para impulsar a empresas que forman parte de MIPYMES que deciden ampliar la capacidad productiva. Disponen de una posibilidad y un financiamiento crediticio de 1.000 millones de pesos. La ampliación de los créditos que vamos a poder otorgar, esta nueva línea de crédito que ya se venía entregando a la producción en Salta y a las distintas pymes, bueno, es una forma más de poder llegar a ellos y ayudar en un contexto económico bastante difícil. Así que, bueno, no solamente eso, sino que también hemos tenido la posibilidad de conversar de inversiones grandes que se quieran realizar en Salta, que piden algún tipo de reglas de juego claras, estabilidad jurídica y seguridad jurídica y, bueno, previsibilidad por sobre todas las cosas. Lo hablamos con Daniel y todo su equipo, del equipo nuestro. Por ejemplo, Taca quiere invertir $4.000 millones en Salta, o con una mina de cobre, y algunos requisitos solicita tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y bueno, creo que es fundamental que nos pongamos a trabajar juntos para lograr esto. Y después también el sueño anhelado de ese norte grande del corredor bioceánico, ¿no? La salida al Pacífico y al Atlántico de nuestros productos, y poder de una vez por todas sacar la producción del norte por ahí y no tener que ir hasta Rosario, que muchas veces y ahora más que nunca los fletes son carísimos. Tenemos más novedades dentro de la provincia de Salta, y esta vez es de la mano del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, porque vamos a conocer los cultivos del sistema ecosistémico puntualmente. Así es la redundancia y la definición, que forman parte de los objetivos sostenibles. Los cultivos de servicios ecosistémicos son cultivos que, debido a sus características productivas y funcionales, permiten hacer un manejo sustentable de diversos sistemas productivos. Generalmente se caracterizan por permitir restaurar o mantener servicios ecosistémicos de provisión o de sostén y regulación, en este caso último particular de los que son servicios ecosistémicos de sostén y de regulación. Permiten, por ejemplo, prevenir la erosión, tanto hídrica como eólica, permiten regular los ciclos de nutrientes, agua, del carbono, permiten de alguna u otra manera regular la emisión de gases de efecto invernadero, como así también el control de ciertas plagas, malezas y otras enfermedades. Además, digamos, dentro de los beneficios productivos, digamos, generalmente se caracterizan porque te permiten en un mismo ambiente, ya que son secuenciados en el espacio,
si son intercultivos, o en el tiempo, si son cultivos diferentes al cultivo de renta en cuanto al periodo, captar energía lumínica, que la transforman en biomasa, y esa biomasa no es cosechable, por lo tanto queda en el sistema aportando nutrientes y carbono. En ese sentido, digamos, los sistemas productivos característicos del norte, ¿sí?, son sistemas productivos que dependen mucho del agua, de las precipitaciones y del agua almacenada en el suelo, ya son muy estivales. Entonces los cultivos de servicio de alguna manera pueden permitir aportarle estabilidad a estos sistemas productivos, ya que por sus características de suelo y climática, altas temperaturas y eventos de precipitación muy fuertes y extremos, están susceptibles a las pérdidas de carbono y a la erosión. A su vez, si le sumamos que el sistema productivo característico del norte son cultivos estivales, queda un gran periodo de tiempo de barbecho descubierto el suelo, por lo tanto estos cultivos podrían permitir una mayor sustentabilidad de los sistemas. Sí, de acuerdo a la funcionalidad que uno quiera darle al cultivo de servicio, podríamos buscar, por ejemplo, aportar nitrógeno, entonces buscaríamos una leguminosa que nos aporte nitrógeno al sistema, o por otro lado, si queremos descompactar un suelo muy duro y con algún piso de arado, estaríamos buscando algún cultivo más asociado a los rabanitos, a la parte de descompactadores de suelo. Por otro lado, si buscaríamos cultivos que generen una rápida biomasa como cobertura y a su vez que nos permitan un gran aporte de carbono al suelo, estaríamos buscando cultivos más de gramíneas. El INTA en la actual cartera de proyectos, cartera 2019-2022, tiene un proyecto estructural, que es el proyecto estructural I013, que precisamente busca restaurar o mantener los servicios ecosistémicos en sistemas productivos característicos del norte de Argentina, siempre mirando a incrementar la productividad y sostenibilidad de estos sistemas. En el caso particular de este proyecto, es un proyecto interdisciplinario, que hay profesionales de diversas ramas, que está apuntando no solo a generar información, sino también a la formación de recursos humanos en las distintas situaciones, para las distintas localidades. Básicamente el proyecto no solo busca generar esta información de adaptación de los cultivos de servicio, sino también de prácticas de manejo que ayuden a todo el sistema productivo, tanto cultivo de renta como cultivo de servicio, a generar sustentabilidad del sistema. Por lo tanto, no solo se evalúa cómo se adapta en cada ambiente, cada tipo de cultivo, sino también si una práctica de manejo, el secado o el rolado, o la fecha de siembra, o el ciclo de un determinado cultivo, favorece o perjudica tanto en competencia por luz, agua y nutrientes con el cultivo de renta. En tu celular, a través de una app, podés acceder ahora a una tabla de alimentos que te permite controlar y registrar mucho mejor, si tenés animales, por supuesto, la alimentación y el proceso nutritivo. Es una propuesta tecnológica de el INTA junto con la Universidad Nacional de Rafaela, donde desarrollaron esta aplicación libre y gratuita. Te la podés descargar, recopilan los datos de toda la alimentación rumiantes con las condiciones de cada región de esta amplitud y heterogeneidad que tiene nuestro país. Cuando las descargues, vas a encontrar que se clasifica en forrajes verdes, conservados, y productos y subproductos también de la agroindustria. Como siempre, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, su nombre lo dice, y todo el trabajo de los especialistas y las especialistas que forman parte nos permiten estar siempre del lado de la tecnología y un pasito más adelante con la eficiencia de la información y la carga de datos. Y es dar un paso más, que estés en cada noticiero por la tarde, segunda edición. Damián Sierra presente, gracias. No, gracias a vos, Santo, como siempre, por recibirme en tu casa para las noticias. Este picadito de 4 noticias van a ser hoy en lo que refiere al mundo de la tecnología, la ciencia. Por ahí es que vamos a andar. Excelente. ¿Por dónde vamos a empezar, Damián? ¿Viajamos? Todavía no. Okay, por ahí después, pero en principio, te veo como ansiosa, ¿no? En principio vamos a recorrer un poco el suelo argentino y lo primero que vamos a hablar, o lo que quiero hablar con vos, es acerca de cítricos.
¿Qué te parece? Me parece adecuadísimo, porque estamos en este lado del hemisferio en el invierno y es cuando más aumenta el consumo. No sé si vos lo hacés, personalmente sí. Sí, es importante en esta época de invierno, de frío, el tema de la vitamina C, tener buenas defensas, y por eso es que nos metemos con esta investigación que se llevó a cabo con la Universidad Nacional del Litoral y el INTA Concordia, donde empezaron a probar diferentes fertilizantes nitrogenados para poder aumentar un poco la producción de naranjas, y no solo eso, Anto, sino que también poder lograr frutas cada vez más grandes. Un estudio realizado por el INTA Concordia y la Universidad Nacional del Litoral evaluó diferentes formas de aplicación de fertilizantes nitrogenados y determinó que la fertirrigación permite incrementar la producción de naranjas y obtener frutas de mayor tamaño. La Argentina se encuentra entre los principales países productores de cítricos a escala mundial. En la provincia de Entre Ríos se encuentra aproximadamente un 26% del total de la superficie del país de la actividad citrícola, que incluye el cultivo de mandarina, pomelo, limón y naranja. Por esto, un equipo de investigadores del INTA Concordia y de la Universidad Nacional del Litoral se enfocó en el estudio de la fertirrigación, como técnica que permite hacer una aplicación más eficiente del fertilizante en plantas de naranja de la variedad salustiana. El nitrógeno es uno de los nutrientes mejor estudiados en la producción de cítricos, en gran medida por el alto requerimiento que demanda este cultivo. En Entre Ríos, los cítricos se producen en suelos profundos y aluviales, de textura arenosa. Debido a las características propias de estos suelos, el riego y la fertilización tienen que realizarse de manera planificada y programada, ya que su mala implementación, sumado a la aplicación de altas dosis de fertilizantes y a las lluvias abundantes de la región, promueven la lixiviación, proceso por el que las formas móviles del nitrógeno, como el nitrato, se filtran en el perfil del suelo y pueden contaminar aguas subterráneas. Según el Censo Citrícola Provincial de 2015, de las 36.387 hectáreas cultivadas con cítricos, un 40% disponen de riego y solo un 5,6% de la superficie total hace uso de la tecnología de fertirrigación. El aumento de la aplicación de nitrógeno en suelos donde se cultivan los cítricos incrementa la producción de los frutos. Sin embargo, es fundamental asegurar que no se pierda nitrógeno mediante el proceso de lixiviación. Y ahora es momento de meternos en el tema del cannabis terapéutico. Bueno, es de alguna manera entrar en la agenda de Argentina, Damián, porque este año se promulgó la ley del cannabis medicinal y también del cáñamo industrial. Esta semana el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, comunicó también lo que tiene que ver con la primera plantación de la provincia. Pidió perdón a Mamá Cultiva, que es la organización que es parte de toda esta concientización que se viene buscando en Argentina respecto al cannabis y sobre todo que se retire de la estigmatización. Y tengo algo más. Dime. Este año, en octubre, del 6 al 9, se realiza Canábica en Rosario. Bueno, justamente ya que estás metida en tema, hablando de Rosario, de Santa Fe, por ahí es que va la cosa, porque se inició oficialmente la cosecha de 200 plantas de la especie sativa, que lo que van a permitir es poder obtener el primer lote de aceite medicinal en la provincia. La provincia de Santa Fe lanzó de manera oficial el inicio de la cosecha de 200 plantas de cannabis sativa, para comenzar a desarrollar los primeros lotes de aceite medicinal por medio del Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia, que ya produce otros medicamentos. La norma permite la producción del cannabis medicinal mediante el cultivo de plantas para poder extraer el cannabidiol, a diferencia del tetrahidrocannabidiol, cuyos fines medicinales ya fueron comprobados para diferentes trastornos físicos, psiquiátricos y dolencias crónicas. Se trata de un avance en soberanía científica. El Estado provincial estudió y se capacitó en el tema más allá de la distribución del aceite importado a quienes lo necesitaban. Santa Fe avanzó en la problemática a partir de una normativa sancionada en 2016 en la legislatura provincial, la cual habilita el cultivo de plantas de marihuana para fines terapéuticos. En principio, comenzará una prueba piloto con 200 plantas. La presentación oficial encabezada por la ministra de Salud, Sonia Martorano, el ministro de Producción, Daniel Costamaña,
y el gobernador Omar Perotti, se llevó a cabo en el Centro de Investigación y Desarrollo de Cannabis Medicinal de Santa Fe, a la altura del kilómetro 12.5 de la Ruta Provincial 2, en Montevera. ¿Y qué se te viene a la cabeza si yo te digo, escucha, timidez de los árboles? Así, es casi un ejercicio creativo lo Título, que me propones. timidez de los árboles. Desarrolla, a ver qué te parece. Primero, que tienen sentimientos. Ok. ¿Qué estarás pensando vos, por supuesto? Pero es lo primero que se me viene como un ejercicio de creatividad espontánea. Y segundo, me dejaste sin palabras. Está bien, bueno, voy a tratar de empezar a orientarte. No sé si alguna vez prestaste atención. Árboles, me imagino que habrás visto un montón a lo largo de tu vida, ¿no es cierto? Sí, correcto. Está bien. Pero no sé si les prestaste atención o quizá en alguna foto, viste que ahora en las redes sociales hay como muchas fotos estéticas, bien plantadas, justamente haciendo el jueguito de palabras, que lo ves como el árbol desde abajo y ves las copas que están perfectamente definidas, separadas como si no quisiesen tocarse entre sí. En botánica a ese fenómeno se lo conoce como la timidez de los árboles. Y no solo eso, sino que ¿por qué pasa? Te preguntarás, ¿a qué se debe este fenómeno? Bueno, es algo que todavía se está investigando hace más de 100 años y todavía es un misterio. Desde el nacimiento de las redes sociales, suele viralizarse a menudo alguna fotografía, en la que se ve como desde el suelo y mirando hacia arriba, se ven las copas de los árboles perfectamente definidas y separadas entre sí, como si no quisieran tocarse. Es un fenómeno que sucede en algunas especies de árboles, y que se observa mejor cuando son especies de troncos altos cuyas copas se restringen al estrato superior. Con la perspectiva adecuada, este rasgo genera un efecto visual muy característico formando patrones de teselas irregulares y desiguales. A este fenómeno en botánica se le denomina timidez de copas, y las hipótesis sobre cómo se produce y a qué tipo de adaptación responde, llevan en discusión desde hace ya 100 años. A pesar del atractivo que encierra el fenómeno de la timidez, está poco estudiado, desde hace más de un siglo se barajan varias hipótesis que tratan de explicarlo, algunas sin mucho éxito. A pesar del atractivo que encierra el fenómeno de la timidez, está poco estudiado. Desde hace más de un siglo se barajan varias hipótesis que tratan de explicarlo, algunas sin mucho éxito. En los seres vivos raras veces hay estructuras o comportamientos sin una causa evolutiva subyacente. Y probablemente el caso de la timidez de los árboles no sea una excepción. Las hipótesis más aceptadas actualmente para explicar la timidez de los árboles tienen que ver con la competencia. Algunas especies de árboles pueden detectar cambios sutiles en la luz, incluso la dispersión que se produce en la zona del rojo lejano del espectro debido a la presencia de brotes incipientes. Estos cambios le indican a la planta donde habrá hojas que arrojarán sombra en un futuro próximo. Recordemos que la luz solar es el recurso principal, junto con el agua, para realizar la fotosíntesis. De este modo, los árboles se anticipan a la presencia de esa sombra e inhiben el crecimiento de hojas que no van a ser productivas. Este fenómeno puede estar detrás de la timidez de los árboles, evitan crecer allí donde ya hay ramas, para no invertir recursos en producir órganos que resultarán inútiles. El motor principal sería, por tanto, la competencia por la luz. Además, recientemente se ha comprobado que esa capacidad de reconocimiento de ramas vecinas puede permitir a la planta diferenciar a sus parientes de otros ejemplares específicos con los que no están emparentados, o con plantas de otras especies. Si este es el mecanismo subyacente a la timidez de los árboles, explicaría el por qué sucede con más frecuencia en bosques en los que la mayoría de los individuos son parientes, y con menor frecuencia cuando los árboles no están emparentados o no pertenecen a la misma especie. Estoy atrapada, porque todo lo que vos nos traes, Damián, nos atrapa, nos da mucha más inquietud para quienes lo somos también espiritualmente inquietos, inquietas. Digo, ¿qué relación puede tener el suelo, ¿no? Las raíces de los árboles, que son tan fundantes en algún punto. Pero, ¿respuesta tendremos? Sí, porque esto es ideal, siempre este segmento es ideal para curiosos, para curiosas, y yo sé que vos tenés una personalidad que va por ese sentido, bien de curiosa. Es verdad, vamos a ir de las copas de los árboles hasta el suelo ahora, porque es importante siempre hablar de la salud del suelo. Y en el siguiente video, que te traigo así como para terminar un poquito esta experiencia que tenemos en agrotecnología, bueno, vamos a ver acerca de la recarbonización de los suelos y por qué es importante para producir de manera más sustentable.
La demanda mundial por alimentos genera una importante presión sobre los recursos naturales utilizados en su producción. En este sentido, el suelo es un reservorio de nutrientes y sumidero de carbono, uno de los pocos elementos conocidos desde la antigüedad, que constituye un 46% de la materia orgánica de los suelos. En la actualidad se habla mucho del carbono, sin embargo, este es un tema de mucho tiempo en la agronomía. En los años 80, al igual que ahora, nadie dudaba de la importancia de tener un buen contenido de carbono orgánico en el suelo, lo que es sinónimo de buen contenido de materia orgánica, por ser este material un importante agente para que el suelo tenga favorables propiedades físicas, químicas y biológicas. Sin embargo, poca atención se prestaba aún a la posible mitigación que el carbono secuestrado en el suelo podía ejercer sobre los efectos perjudiciales de las emisiones de los principales gases de efecto invernadero del sector agropecuario, principalmente metano y óxido nitroso. La preocupación por el cambio climático y sus consecuencias económicas, productivas, sociales y ambientales llevaron a una percepción del suelo en general y del carbono orgánico almacenado en particular, mucho más amplia que aquella de hace 30 o 40 años. Aparece entonces el suelo no solo como un sustento físico para la producción, sino también como un sumidero de carbono de importancia capital para mitigar los efectos de las emisiones. Recarbonizar los suelos agrícolas nos proporciona grandes ventajas, tanto en lo que concierne a las propiedades edáficas como por los beneficios ambientales que conlleva. El objetivo principal de recarbonizar los suelos reside en incrementar el nivel de carbono mediante un cambio de manejo que permita un mayor secuestro. Las estrategias para recarbonizar tienen el objetivo principal de fijar la mayor cantidad de carbono de acuerdo al uso del suelo o inclusive se puede pensar en un cambio de uso del suelo o de integrar diferentes sistemas productivos. Siguiendo a los especialistas, como ejemplos, se pueden citar en la agricultura mejorar las rotaciones de cultivo, incrementando el uso de gramíneas, el uso de cultivos de servicio, el manejo integral de la fertilización, la rotación con pasturas y demás. Para la ganadería, la fertilización de pasturas, la intersiembra de pastizales, el uso de especies forrajeras de mayor producción de biomasa, etc. También existen sistemas productivos que integran diferentes usos, como los sistemas silvopastoriles, agroforestería y sistemas agrosilvopastoriles. El uso de árboles incrementa no solo el secuestro de carbono del suelo, sino también que retiene el carbono que queda contenido en la madera producida, especialmente si su destino es la generación de muebles o la construcción. Gracias, Damián, por todas estas noticias en este jueves, que tan poquito falta para que termine la semana. Y también, mañana ya llegamos a la mitad del mes de julio. Es increíble. Hay quienes dicen que ya está, que ya se termina el año, ¿viste? Que está como esa concepción de, ya está, se terminó el año, hay que empezar a pensar en el 2023 directamente. Esto es un montón. Nosotros por lo pronto quedamos cada vez ahí más cerquita de la rural, que nos vamos a ver por allí trabajando también. Seguramente la semana que viene, ¿no? Ahí estamos. Exacto, ya llega, ya llega. Lo que llega también ahora es una pausa en este noticiero por la tarde, segunda edición, y ya volvemos. Son 150 las marcas en los sectores para estas 2 semanas de vacaciones de invierno, 75 en esta primera semana hasta el domingo y la próxima semana del 20 al 24. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 930 millones de pesos. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Para poder ver una oferta pública descentralizada, gratuita, muy diversa, pero también para absolutamente preparada para ser la capital cultural. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. Muy variada, diversa, para que todo el país se siembra con puedan acercarse y disfrutar de las muchas ofertas que tiene la ciudad. Hay regalos para hacer, pero hay amigos para encontrar y para saludar. Así que un regalo de el hecho de venir y
cada año se superan y mejoran la propuesta de diseño. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache. Sabemos de campo. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo. Profértil. Vida para nuestra tierra. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Tan esencial como el agua. Nutrientes para crecer con la potencia de la tecnología. Todo el nitrógeno y el azufre necesario para un trigo sano, fuerte y parejo. Azufre residual en el suelo para asegurar la mayor rentabilidad en la soja siguiente sin necesidad de una nueva aplicación. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 930 millones de pesos. Inauguramos este segundo bloque en el Noticiero por la Tarde en vivo, en directo, y te propongo que empecemos a recorrer el mundo. Primer lugar a donde vamos, y me fascina porque es Brasil, y vamos a hablar del café, del cual es una infusión que soy fanática. ¿Qué pasa? Tienen buenas noticias, porque la cosecha del café 2022-2023 gana ritmo con el viento y el tiempo, mejor dicho, seco. ¿Por qué? Porque en estos casos lo que conocemos como sequía, la falta de lluvias, estaría siendo beneficioso para la maduración correcta del grano. Los agricultores brasileños ya recolectaron casi el 59% de la cosecha. Esto fue hasta ayer, recuperándose de los retrasos iniciales por las condiciones climáticas, por supuesto. Esto lo está sufriendo como condicionamiento a la crisis ambiental todo el planeta al mismo tiempo. Volviendo a lo que pasa en Brasil, también estamos hablando de que en el promedio de lo que vienen año a año cosechando, hoy es un momento de superación, es un momento de crecimiento, porque puntualmente lograron contratar también, socialmente hablando, más personal, después de que los problemas de mano de obra obstaculizaran inicialmente la cosecha, y proyectan en este año
61 millones de sacos de café, por encima, atención, por encima de lo que el propio gobierno de Jair Bolsonaro, que está ocupado en la reelección, proyectó con apenas el 53, básicamente 53 millones de saquitos de café. Ellos, los agricultores, de alguna manera sorprenden la planificación oficial porque alcanzarán los 61.000 saquitos de café. Un éxito, sabiendo que la coyuntura global, y realmente vale la pena aclararlo, globalmente suceden muchas crisis al mismo tiempo. Y crisis diplomática, crisis política estalló hoy en Italia. Este país que por supuesto a muchos nos implica en términos de descendencia acá en este lado del mundo. ¿Qué pasó hoy? El primer ministro del gobierno renunció, pero el presidente no acepta su decisión. El presidente de Italia no acepta la dimisión del primer ministro del país. Mario Draghi había presentado su dimisión este jueves tras la negativa del Movimiento 5 Estrellas, uno de sus socios de gobierno, a un proyecto de ley. Horas antes, Draghi había sobrevivido a una moción de confianza en el Senado italiano en la que no recibió el apoyo de sus aliados. Se trataba de aprobar una ayuda de 26.000 millones de euros para paliar los efectos de la inflación, una ayuda insuficiente para su socio. En lugar de aceptar la dimisión, el presidente Sergio Mattarella le ha encargado al primer ministro presentarse ante el Parlamento para dar explicaciones y para que se haga en esa sede una valoración de la situación que se ha creado tras los debates en el Senado. El M5S choca cada vez más con el primer ministro, al que se opone también en cuestiones como la de seguir armando a la resistencia ucraniana. Aunque Draghi tiene apoyo suficiente para seguir en el gobierno, el primer ministro ya aseguró que su ejecutivo de unidad nacional solo tendría sentido con sus socios del Movimiento 5 Estrellas. Italia, que forma parte de la Unión Europea, a su vez tiene un conflicto que lo envuelve, como a todo el continente europeo, que es la inflación. Toda Europa proyecta mayores precios, mayores alzas y, por supuesto, menor crecimiento económico. La Comisión Europea rebaja sus expectativas de crecimiento económico debido al impacto de la guerra en Ucrania. Nuestra previsión de crecimiento se ha revisado significativamente a la baja para 2023. La previsión para este año no ha cambiado, 2,7% en la Unión Europea. Es importante entender por qué es así. El crecimiento de este año está respaldado por el fuerte impulso obtenido el año pasado y el primer trimestre mejor de lo esperado. Ya no se espera que la actividad económica en el resto del año sume a la cifra de crecimiento anual. La trayectoria de la inflación también es un factor de graves preocupaciones. De acuerdo con la Agencia Europea de Estadísticas Eurostat, la eurozona cerró junio con una inflación de 8,6%, un nivel récord. La inflación se revisa al alza. En la zona del euro se prevé que alcance un nuevo máximo histórico de 8,4%. 8,4% en el tercer trimestre, en el trimestre en el que nos encontramos. A partir de entonces se espera que la inflación disminuya constantemente, impulsada por la disminución de las presiones de la crisis energética. Este escenario ha encendido alarmas, ya que podría dejar a la Unión Europea estancada ante una mezcla de bajo crecimiento y elevada inflación. En su informe del jueves, la Comisión Europea también advirtió que la situación podría empeorar si Rusia corta el suministro de gas, ya que Europa sigue dependiendo en gran medida de los hidrocarburos rusos. La Unión Europea adoptó severas sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, incluyendo un embargo progresivo al petróleo importado desde ese país que debería completarse hasta fin de este año. En respuesta a las sanciones, Rusia ya comenzó a reducir sus entregas de gas. Y hay más problemas en toda Europa, en este caso los incendios, Francia, Portugal y otros países que están sorprendidos por esta situación ígnea, por esta emergencia, que el punto de partida un poco tiene que ver con el verano que están atravesando. Acá es invierno, allá es verano, temperaturas extremas, casi como lo que pasamos nosotras acá en Argentina, rememorando un poco lo que pasó con Corrientes, pero en este caso es casi desmesurado lo que está pasando.
Alerta roja para casi la mitad de Portugal. Gran parte del país, afectado por la sequía, se encuentra en alerta máxima de incendio. El fuego ya ha obligado a evacuar a cientos de residentes. Algunos observan impotentes cómo se acercan las llamas. ¿No tiene miedo? Tengo miedo, pero ¿a dónde puedo ir? ¿Saltar a un tanque de agua? Dejen que me quede aquí y mire. Armados con mangueras de jardín, los residentes intentan salvar sus casas. Los equipos de bomberos trabajan duro, pero no dan abasto y a veces llegan demasiado tarde. No había bomberos en la casa, se quemó todo alrededor, todos los porches. Los vecinos y mi marido consiguieron apagar las llamas. No teníamos a nadie más. Los bomberos y los aviones acaban de llegar ahora. En el suroeste de Francia, la tranquilidad de las vacaciones se interrumpe cuando los aviones cisternas recogen agua para combatir un incendio forestal cercano. Miles de turistas evacuados se refugian. La gravedad de la situación ha puesto fin a sus vacaciones. Cuando lo vemos en la televisión pensamos que no nos va a pasar y luego inevitablemente cuando nos pasa es algo extraño. Es inquietante ver a gente gritando, el olor a humo y todo eso. En la costa dálmata de Croacia, las pintorescas ciudades costeras están cubiertas de humo. Las llamas avivadas por los fuertes vientos ya han destruido casas, granjas y olivares. Empezó a caer sobre mi cabeza, mi cabello estaba en llamas. Pensamos que no ocurriría, pero aquí lo tenemos. Es terrible, nunca había pasado, es realmente aterrador. España está soportando su segunda ola de calor sofocante en menos de un mes. Los científicos afirman que Europa debe prepararse para más temperaturas extremas, sequías e incendios a medida que el cambio climático se convierte en una realidad ineludible. Imagínate 20 millones de toneladas granarias que no circulan, que están retenidas y bueno, ya sabemos que corresponden a Ucrania. Están retenidas en la zona del Mar Negro. Los agricultores, sus responsables, piden que por favor se concrete el movimiento. ¿Por qué? Porque tiene que el propio espacio que las aloja ser deshabitado para que ingrese la nueva cosecha. Todo esto es uno de los grandes conflictos que atraviesa la zona bélica, por supuesto, entre Rusia y Ucrania, y todo el impacto casi de una manera, en efecto, expansor de lo que tiene que ver con la crisis alimentaria. Turquía es el país que decide intervenir y ofrece como reunión, ayer mismo en Estambul, a los representantes de Rusia y de Ucrania. La reunión se realizó de carácter diplomáticamente oficial y el Ministerio de Defensa turco fue el encargado de comunicar que hubo un acuerdo técnico. No hay más detalles, pero sí información. El almacén de Oleksandr Chubuk debería estar vacío y listo para la nueva cosecha, pero está repleto de trigo del año pasado, inmovilizado aquí a causa de la guerra de Rusia. Nuestro grano no puede entrar ahora en el mercado internacional porque los puertos no funcionan. La ruta marítima era la más importante, por eso la demanda de grano ha disminuido. Pero la cosecha no espera y el cereal se acumula, aunque los agricultores no tengan dónde guardarlo. Se calcula que hay 22 millones de toneladas de grano atrapadas en Ucrania. Una parte está almacenada en silos como estos en el puerto de Odesa a la espera de exportarse. Antes de la guerra, el 90% del grano de Ucrania se exportaba a través de los puertos del Mar Negro, pero tras varios avances territoriales, Rusia bloquea esos puertos. Y Kiev puso minas en el Mar Negro para defender su costa. La ONU propone abrir corredores seguros a través del mar para sacar el grano y evitar una crisis alimentaria mundial. Si no se abren los puertos, los agricultores ucranianos no podrán sobrevivir. Y si los agricultores ucranianos no sobreviven, no podremos enviar alimento a los países africanos. Ucrania, conocida como el granero del mundo, es uno de los principales exportadores mundiales de trigo, cebada o maíz. El bloqueo de la cosecha allí provoca la falta de suministros clave y el aumento de precios en todo el mundo. La ONU insta a encontrar una solución con urgencia para evitar una hambruna sin precedentes.
Panamá hace 30 años que no registraba un estallido social como el que está ocurriendo ahora en las calles, que de alguna manera, semanas atrás te compartíamos lo que pasa en Ecuador, que ya por supuesto se resolvió, tomó el curso, como el propio presidente lo dijo, tomó el ritmo cotidiano, se desanudó lo que antes era un conflicto. Volviendo a Paraná y a lo que está pasando, los amortiguadores, los que desatan estos problemas en la sociedad, son prácticamente los mismos que tenemos en casi todo el mundo. Precios de los combustibles, la limitación económica a través de los salarios y se suma también la corrupción institucional. Desde hace casi 2 semanas las calles de Ciudad de Panamá y de otras localidades del país son el escenario de protestas. El país experimenta una de las mayores crisis sociales desde que en 1989 cayera la dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega tras la invasión estadounidense, y parece que los diferentes actores sociales están dispuestos a mantener los paros en pie. El 100% de los trabajadores de la construcción que están en proyectos de edificaciones están parados. Es una huelga de 24 horas, ¿verdad?, de advertencia, pero se van a seguir haciendo otras acciones, piqueteos, movilizaciones, como lo venimos haciendo siempre. Así que vamos a seguir con nuestra acción exigiendo solución a esas peticiones que estamos haciendo. En el ojo del huracán, el gobierno liderado por Laurentino Cortizo, un ejecutivo salpicado por casos de corrupción y bajo constante presión por una creciente tasa de inflación. Expertos indican que el balance de la gestión del gobierno de Panamá es pésimo. Que este gobierno se ha caracterizado por su antidemocracia, su antipopularidad y sobre todo un comportamiento absolutamente antipatriota. Yo creo que la gente se ha hartado y del interior a la capital, en todos los pueblos, en todas las localidades, voluntaria y espontáneamente, sin organización y sin dirección, el pueblo ha salido a decir basta. El descontento se produce en un escenario de un 4,2% de inflación interanual registrado en mayo y una tasa de desempleo en torno al 10%. La inflación, un factor que encarece constantemente la canasta básica de los panameños. Tiene que congelar los productos de verdad que estamos consumiendo hoy en día, como el pan, el huevo, el pollo, el arroz, el aceite, puros productos de primera necesidad. Las protestas siguen. La policía informó de la detención este miércoles de 24 personas por manifestaciones y actos vandálicos en Ciudad de Panamá. Una forma de resumir este jueves es también concatenar con los días que se vienen sucediendo económicamente, que son muy frágiles. El dólar blue en llamas, metafóricamente hablando, y el Banco Central, que acaba de anunciar un corredor de bolsa con tasa en pesos. ¿De qué estamos hablando cuando te hablamos de esto, ¿no? De tasas en peso y un nuevo corredor que oficializa el Banco Central de Argentina? ¿Qué busca? Bueno, arribar a un esquema de tasas de interés positivas en términos reales para la economía en pesos. Acordate, también fortalecer el mercado de deuda pública en pesos para que tenga profundidad y liquidez, avanzar gradualmente en el uso de instrumentos del Tesoro como política monetaria. Y esta nueva configuración aumentará a usar la potencia en el uso de tasas de interés como instrumento de lo que intenta hacer el gobierno en este riesgo que es tratar de rescatar la economía argentina. Y en toda esta convulsión, en todo este día que conocimos el índice de los precios al consumidor, 5 puntualmente, quiero ser exacta, nos coloca en una inflación del 64% anual, y eso ya nos ubicó entre los países con más inflación. ¿Qué más pasó hoy? Vamos a la energía, a YPF, porque hoy retiraron al CEO que venía realizando su trabajo hasta el momento. Acá te lo estamos compartiendo en pantalla. No tenemos los detalles, la noticia también está en desarrollo, estamos investigando puntualmente qué es lo que pasa, pero lo cierto y lo puntual con esta situación es que son más cambios
en el gobierno. Él es Sergio Affronti, CEO de YPF. Hace muy poquito tiempo se celebraron los 100 años de YPF, te lo compartimos, lo transmitimos. Estuvimos con el equipo de YPF en Agroactiva también, como lo hicimos en Expo Agro, y él fue echado en este caso, no renunció, en medio de una denuncia sobre supuesto espionaje al presidente de la empresa, ex diputado kirchnerista Pablo González, quien reemplazó a Guillermo Nielsen, primer titular de la petrolera de bandera en el gobierno de Alberto Fernández, en febrero del 2021. Hay movimientos en el equipo económico y realmente, si bien YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, pertenece al sector energético de Argentina, también es un cimiento muy importante en nuestra economía. Hoy conocimos el índice de los precios al consumidor de junio, una alta inflación anual, y también te agregamos que se harán protestas para el próximo 17 puntualmente de julio, por lo que de agosto, perdóname, al mes que sigue. La CGT marchará en contra de la inflación. Todas estas novedades, jornada también de protestas en la ciudad de Buenos Aires, y así resumimos a este jueves. Te compartimos el agroclima antes de despedirnos. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Información relevante para los productores. Vamos con el informe del agroclima semanal. Según es usual, el inicio del verano podría observar una pausa en las precipitaciones que afectaría especialmente al sudoeste del área agrícola argentina. Así lo indica un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que agrega que, en tanto, las áreas cercanas al litoral fluvial y atlántico recibirían registros moderados a abundantes. Estima además que las temperaturas alcanzarán niveles superiores a lo normal, pero en mucho menor grado que en el verano 2022. En febrero las precipitaciones volverían a alcanzar al sudoeste del área agrícola argentina, alcanzando valores abundantes sobre las áreas cercanas al océano Atlántico y al litoral fluvial. Es posible que Bolivia, el NOA, el oeste del Paraguay y el oeste de la región del Chaco observen precipitaciones superiores al promedio, con riesgo de exceso hídrico y desbordes de ríos y arroyos. En cuanto a la Cuenca del Plata, el informe prevé que recibirá aportes algo inferiores a lo normal, por lo que es de temer que el caudal de los grandes ríos no se recupere del todo y continúen observándose problemas de calado en los puertos fluviales. Con el agroclima proyectamos el futuro y ahora volvemos al presente, en vivo, en directo. ¿Qué está pasando en Buenos Aires? 13 grados. Fíjate cómo terminamos la semana. Ya mañana nos encontramos con esta temperatura, 9 la mínima, 15 la máxima. El sábado, que habrá lloviznas, 9 la mínima, 12 la máxima. Y el domingo, el solazo, como decimos en Córdoba, 3 la mínima y 14 grados la máxima. Termina la jornada de este equipo, del equipo del Noticiero por la tarde, en este jueves. Y esto no es todo, porque mañana nos volvemos a encontrar en vivo, en directo. Mañana será otro día y lo vamos a compartir con vos, con toda la información, las noticias, la actualización y el minuto a minuto de lo que va pasando, no solo en nuestro país, sino también en todo el mundo. Gracias por acompañarnos, es un placer acompañarte también, y por supuesto que mañana será viernes y nos encontramos acá por la misma pantalla.
suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321-KINI 6. Próximo pozo, 930 millones de pesos.